Buenas tardes para el profesor y los compañeros. Mi nombre es Gustavo Alfonso Tres, estudiante de Administración de Empresas, y este trabajo o esta actividad colaborativa que se va a realizar el día de hoy pertenece a la asignatura de Redacción y Pensamiento Crítico. ¿Sí? Y quiero continuar también ofreciendo unas disculpas por la demora en la entrega de esta actividad debido a algunas dificultades, situaciones de carácter personal. Lo voy a presentar el domingo, en que era la fecha inicial, y aunque solicité una extensión, cometí un error al interpretar el horario límite de la entrega en la plataforma. De todas formas, decidí completar el trabajo y presentarlo porque considero que la lectura es algo muy enriquecedor y valioso para este proceso en el que estoy. Dando inicio a todo este proceso, pues vamos a empezar con esta actividad que se basa en el libro Crear o Morir del periodista y escritor Andrés Oppenheimer, un periodista y escritor reconocido por analizar temas relacionados con la innovación, la educación, la economía y el desarrollo en América Latina. El libro me llamó mucho la atención desde el prólogo, especialmente por una pregunta planteada por el autor, y es por qué en lugares como California la innovación ocurre constantemente y en América Latina no sucede con la misma fuerza. Personalmente esta idea me cautivó porque el autor explica que la innovación no depende solamente del dinero o de la tecnología, sino principalmente de las personas, de la educación, de la cultura y de entornos donde nos relacionamos. El libro mismo muestra cómo Silicon Valley logró convertirse en uno de los lugares más innovadores del mundo, porque allí existe una cultura que promueve la creatividad, promueve el trabajo colaborativo, promueve la libertad de pensar diferente y el apoyo a nuevas ideas. Mientras tanto, que en muchos países, como en el que nosotros estamos, todavía existen sistemas educativos sociales donde muchas veces se prioriza memorizar antes que crear. Con base en estas ideas, central del prólogo, decidí trabajar dos capítulos: El secreto de Silicon Valley y el segundo, que es el de Googleplex, que, como lo dice el autor, es trabajar para pensar diferente. ¿Sí? El primer capítulo del libro se llama El secreto de Silicon Valley. Y la pregunta inicial sería: ¿qué hace diferente a Silicon Valley? Y aquí podemos ver pues una tabla que ya también voy a tratar de explicarla con un poquito de palabras del autor. Oppenheimer explica que Silicon Valley no se convirtió en un centro de innovación por casualidad. Sí, allí se creó un ecosistema donde las universidades, empresas, emprendedores e inversionistas trabajaron conectados entre sí. Por ejemplo, universidades como Stanford ayudan a que muchas ideas de los estudiantes puedan convertirse en proyectos reales o empresas exitosas. Algo que me pareció muy importante es la forma como Silicon Valley ve el fracaso. Eh, Allá equivocarse no significa que una persona sea incapaz, sino que hace parte del aprendizaje y del proceso de innovar. En cambio, en muchos contextos latinoamericanos, las personas tenemos miedo a fracasar porque existe el temor al rechazo, a las críticas o a perder la estabilidad. En palabras coloquiales de mi medio, diría, le pasó el cuartico de hora. En California, especialmente en Silicon Valley, pues no existen cuartos de horas, existen momentos, procesos, partes de aprendizaje. El autor critica algunos sistemas educativos porque muchas veces se enseñan a repetir, como lo estamos hablando aquí o como se evidencia en esta tabla. Sí, Silicon Valley promueve la creatividad, Latinoamérica eh, promueve la memorización, sí, pero no necesariamente pensar diferente o resolver problemas reales. Y considero que esto es muy importante porque actualmente el mundo necesita personas creativas, capaces de generar soluciones e innovar. Además, el libro plantea que las mejores ideas nacen cuando las personas interactúan con otras personas creativas. Es decir, la innovación no ocurre de manera aislada, sino en ambientes donde existe intercambio de conocimientos, colaboración, confianza y apoyo mutuo. Esto me hizo mucho reflexionar sobre América Latina, porque considero que sí existe talento y creatividad, pero muchas veces faltan oportunidades, apoyo e inversión para desarrollar ideas innovadoras.
¿sí? Y aquí tenemos esta gráfica, esta diapositiva en la cual nos habla que el problema de Latinoamérica no es el talento como tal, ¿sí? Es, nuevamente repito, es la falta de oportunidad, la falta de apoyo, la falta de inversión y los pocos espacios creativos que se tienen. Para el caso de Manizales, pues tenemos en el municipio de Villa María un centro tecnológico eh, que se gestó, ¿sí? Pero termina convirtiéndose ahora en un mobiliario para una Secretaría de Educación, como pasan casi todos los centros tecnológicos que se han implementado últimamente en Colombia, que terminan siendo más bien centros mobiliarios para algún tipo de oficina que para que cumplan con esa tarea de innovación, ¿sí? El segundo capítulo es el del Googleplex, ¿sí? Trabajar para pensar diferente. Lo escogí porque habla sobre cómo Google, ¿sí? Y cómo Google hace su cultura de innovación o cómo diseñó su cultura de innovación. En este capítulo, Oppenheimer explica cómo Google creó espacios pensados para estimular la creatividad y en la creatividad de sus trabajadores, ¿sí? Oficinas abiertas, espacios de descanso, ambientes colaborativos y la libertad para proponer ideas, ¿sí? Em, Esto genera un bienestar en cada uno de los trabajadores y pues realmente esto hace que todos tengamos o no, que el sistema tenga más espacio para generar innovación. ¿Listo? Entonces la tecnología no innova sola, sino que innovan las personas. ¿Sí? Esto es como el eslogan con el que trabaja, con el que trabaja Google. ¿Sí? Esto demuestra nuevamente que la innovación depende mucho del entorno donde las personas trabajan y se relacionan. Sí, algo que me llamó mucho la atención es que en Google las ideas pueden venir de cualquier persona, no solamente de los directivos. La empresa entiende que cuando las personas se sienten escuchadas y valoradas, pueden aportar soluciones mucho más creativas. En contraste, muchas organizaciones latinoamericanas, sí, todavía tienen estructuras muy rígidas, ¿sí? Donde solamente deciden unos pocos, existe miedo a opinar y muchas veces no se promueve la creatividad. Otra enseñanza importante del capítulo es que la tecnología por sí sola no produce innovación. Muchas veces creemos que innovar es simplemente tener tecnología avanzada, pero el libro muestra que lo verdaderamente importante sigue siendo el talento humano, ¿sí? Eh, las empresas innovadoras invierten mucho en creatividad, bienestar, trabajo en equipo y libertad para experimentar. Y considero que es algo en lo que América Latina todavía necesita fortalecerse mucho más. Como conclusiones finales, pues tenemos estas ideas que están aquí, ¿sí? Considero que el libro deja una reflexión muy importante para nosotros como estudiantes y futuros profesionales. La innovación no depende únicamente del dinero de la tecnología, depende principalmente de las personas, la educación, la creatividad y los ambientes donde nos desarrollamos. También entendí que América Latina sí tiene talento, pero necesita transformar muchos aspectos relacionados con la educación, con las empresas, con la cultura frente al fracaso y el apoyo a la investigación y al emprendimiento. ¿Sí? Finalmente, creo que la enseñanza más importante de esta parte del libro que pude asumir es que innovar significa atreverse a pensar diferente, trabajar en equipo y rodearse de personas que impulsan nuestras ideas y la creatividad. ¿Sí? Entonces quedan estas dos preguntas, o esta pregunta sí, ¿en qué debería cambiar Latinoamérica para convertirse en una región más innovadora? Muchas gracias por su atención y que tengan una feliz semana.